Estamos acostumbrados a verlo como un icono inmóvil, pero esta estructura no debería seguir en pie. 1000 toneladas de concreto armado desafían la gravedad a 700 metros de altura. En una cima donde los vientos pasan de los 200 kilómetros por hora. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos preguntado, gente, cómo se construyó el Cristo Redentor de Brasil? Vamos a ver este video. Para entender la magnitud de esta obra, tenemos que volver a 1921. Brasil quería un símbolo para el centenario de su independencia. El monte Corcovado, el Jorobado, era la opción más lógica por su ubicación, pero la más loca para construir. Hablamos de una aguja de granito aislada, rodeada por selva tropical y golpeada por tormentas del Atlántico. El ingeniero Heitor da Silva Costa ganó el concurso, pero su primer proyecto era muy distinto. Imaginaba a un Cristo sosteniendo una cruz y un globo terráqueo. Pero la crítica fue brutal. Lo apodaron con burla el Cristo con el balón. ¿Cuántos sabíamos que este fue uno de los diseños que probablemente hubiesen sido del Cristo Redentor? Ese fracaso inicial llevó a Silva Costa a buscar una unión perfecta entre arte e ingeniería. La decisión final fue genial. La estatua misma se convertiría en la cruz. Un diseño Art Deco, sobrio, moderno, pero con un problema técnico enorme. ¿Cómo hacer que una estructura en forma de cruz resistiera vientos laterales de esa intensidad? Mucha ingeniería, mucho cálculo para este proyecto, cracks. En los años 20, la elección del material era el gran dilema. Muchos insistían en usar acero, como en la Torre Eiffel. Pero Silva Costa tomó una decisión arriesgada y poco común para su época: el concreto armado. El acero, expuesto al aire salino del océano, habría necesitado un mantenimiento imposible y se habría deteriorado en pocas décadas. El concreto armado era la piedra artificial del futuro, pero nadie lo había llevado a esas alturas para una obra artística tan compleja. El cálculo de las cargas quedó en manos de Albert Caquot, uno de los mayores ingenieros estructurales de Francia. Caquot tuvo que calcular la resistencia no solo al peso propio, 1145 toneladas, sino sobre todo a la presión del viento. Recordemos que el Cristo Redentor está frente al mar, cracks, y los vientos que vienen son con restos de agua salada, cosa que podría deteriorar el material. Los brazos extendidos del Cristo funcionan como una vela inmensa. En caso de huracán, la presión sobre la estructura llega a cientos de kilos por metro cuadrado. El concreto armado daba la rigidez necesaria, pero traía otro reto. ¿Cómo lograr que el colado del concreto fuera uniforme y sin burbujas de aire a 700 metros de altura, donde el clima cambia cada 10 minutos? Mientras en Brasil se estudiaba la roca, en París iba tomando forma el alma estética. Silva Costa entendió que, para darle dignidad al concreto, hacía falta la mano de un gran artista. Eligió a Paul Landowski. Landowski no trabajó en el Corcovado, sino en su estudio de Boulogne-Billancourt. Landowski hizo modelos de yeso de la cabeza y de las manos a escala real. La cabeza mide 3 metros con 75 centímetros y cada mano 3 metros con 20. Esos modelos se cortaron en decenas de piezas, creando moldes negativos que después se enviaron en barco rumbo
a Río de Janeiro. Gente, ¿ustedes sabían que se había construido por piezas y luego enviado por barco a Brasil? Gente, es una locura esto. Una vez allá, los moldes se rellenaron con concreto, armado directamente en el sitio. Fue el rompecabezas tridimensional más grande de su época. Cada bloque numerado tenía que encajar a la perfección, con la armadura metálica interna que ya estaba hecha. Un error de pocos milímetros en la base habría provocado un desalineamiento de metros en la parte más alta. Imaginen la obra en 1926. No había carreteras pavimentadas que llegaran hasta la cima. La única conexión era el ferrocarril del Corcovado, una línea de cremallera inaugurada a finales del siglo XIX. Cada gramo de material, arena, cemento, agua, andamios y los bloques de yeso traídos de París, tuvo que subir en esos pequeños vagones. El espacio en la cima era tan reducido que no se podían almacenar grandes cantidades de material. La obra tenía que funcionar como una máquina perfectamente sincronizada. Lo que llegaba por la mañana tenía que montarse o colarse antes de la noche. Los obreros vivían en un aislamiento extremo, muchas veces rodeados por nubes que volvían resbalosos e invisibles los andamios. Gente, ¿cuántos obstáculos tuvieron para que construyan esta gran estatua, cracks? Los obreros, como dice, aislados, porque si bajaban, demoraban demasiado, luego al día siguiente otra vez para subir, era mejor quedarse y el día siguiente seguir la construcción. A pesar de la ausencia total de arneses modernos y del peligro del lugar, no se registró ni una sola muerte durante los 9 años de construcción. Un dato técnico que para esa época roza el milagro. Claro, gente, si hasta ahora en alguna construcción grande escuchamos en las noticias que hay tantos fallecidos y todo, pero para su época que no haya ningún fallecido y encima que no hayan tenido los implementos de seguridad adecuados, es un milagro. Muchas veces vemos al Cristo como un bloque sólido, pero técnicamente es un edificio hueco de 12 pisos. En su interior hay una compleja estructura de columnas y vigas diagonales, diseñada para repartir la carga hacia los cimientos, que están anclados directamente al granito de la montaña. Hay una escalera metálica interior que permite recorrer toda la estatua, desde los pies hasta los brazos y la cabeza. Los pasillos son estrechos y angostos. En el cuarto piso, a la altura del pecho, la estructura se abre en lo que es el corazón del proyecto. Silva Costa era tan meticuloso que mandó modelar una pequeña protuberancia con forma de corazón, tanto por dentro como por fuera, y la recubrió con el mismo cuidado que el resto de la estatua. Es el único detalle que no se ve desde tierra, una firma secreta dejada para los ingenieros del futuro. El concreto armado es resistente, pero también es poroso, y con el tiempo se agrieta por los cambios de temperatura. Silva Costa buscaba un recubrimiento que durara para siempre. Encontró la respuesta en la esteatita, o piedra de jabón, abundante en las canteras de Minas Gerais. Esta piedra tiene una característica única. Cuando se extrae, es suave como el talco, pero al quedar expuesta al clima, se vuelve muy dura e impermeable. Perfecto para el proyecto. ¿Se habían dado cuenta, cracks, que esto había en la estatua? Creo que no, ¿eh? Nadie se había dado cuenta. Los que realmente han visitado personalmente, han estado ahí en el sitio, creo que sí pueden darse cuenta, pero nosotros que lo vemos a veces en fotos o en videos, no nos damos cuenta de esos detalles. Porque es verdad, el concreto es muy poroso y tiende a rajarse, a partirse.
Y con ese recubrimiento creo que lo solucionó. Por eso es que está durando tantos años. Pero, ¿cómo cubrir una superficie tan curva y compleja? La solución fue un trabajo de microingeniería hecha a mano. La piedra se cortó en 6 millones de pequeños triángulos de 3 centímetros por lado y 1 centímetro de grosor. Estas piezas no se colocaron una por una sobre la estatua, habría sido imposible. Silva Costa movilizó a las parroquias de Río. Miles de mujeres pegaron las piezas sobre hojas de tela con papel. Después, esas hojas se llevaron hasta la cima y se aplicaron sobre el concreto fresco como si fueran una especie de papel tapiz mineral. Muchas mujeres escribieron en la parte de atrás de las piezas los nombres de sus esposos, de sus hijos o sus deseos más secretos. Técnicamente, el Cristo no es gris. Es una piel hecha de millones de fragmentos de piedra que reflejan la luz de forma distinta a cada hora del día, mientras protegen la armadura de acero interior de la humedad mortal de la selva. Increíble, cracks. Increíble. Ser la estructura más alta sobre una cima aislada significa ser un blanco constante para los rayos. Claro, exacto. Porque como está en una parte alta, los rayos le pueden caer directamente. Pero no hemos escuchado ningún accidente de algún rayo que haya caído o lo haya partido la estatua, crack. Durante la temporada de lluvias, el Corcovado es el epicentro de descargas eléctricas violentísimas. Para evitar que la estatua explotara literalmente con el primer impacto, se diseñó un sistema de protección muy avanzado. Toda la estructura interna funciona como una jaula de Faraday. Los pararrayos están integrados en la corona de la cabeza y en los dedos de las manos. El sistema descarga la electricidad por la armadura metálica hasta llevarla a los cimientos, anclados en el granito. Aún así, la fuerza de los rayos tropicales es tan grande que muchas veces la piedra de jabón se vaporiza con el impacto. En 2014, un rayo especialmente fuerte destruyó el pulgar derecho. Su crack. Es imperceptible para el ojo humano, así a simple vista viéndole de tanta distancia, creo, ¿no? Pero si se acercan, creo que ahí hubo un daño, ¿no? La reparación técnica pone la piel de gallina. Obreros especializados, que también son escaladores profesionales, tienen que bajar con cuerdas desde la cabeza de la estatua, caminar por los brazos extendidos sobre el vacío y reconstruir la punta del dedo con piedra de jabón, de la misma cantera original de 1930, guardada especialmente para las restauraciones. Increíble, crack. Imagínate estar en los brazos extendidos del Cristo Redentor y ver a todo lado y ver el vacío, crack. No apto para cardíacos. El 12 de octubre de 1931, cuando las luces se encendieron por primera vez, el mundo vio una obra que no pertenecía solo al arte ni solo a la ingeniería. El Cristo Redentor es una victoria frente al viento, la altura y el paso del tiempo. Es un coloso de 1000 toneladas que parece ligero como una pluma gracias a sus líneas Art Deco y a la precisión milimétrica de sus ensamblajes. No es solo un monumento, es el resultado de 9 años de cálculos extremos, de millones de piedras pegadas a mano y de una visión que convirtió una cumbre inaccesible en un ícono global. Gente, 9 años, imagínense. 9 años de arduo trabajo para construir semejante monumento, crack.
Gente, ¿cuántos de ustedes sabían cómo se construyó el Cristo Redentor, crack? Creo que yo no lo sabía y muchos de ustedes no lo sabían. Un video impresionante e interesante.